Hola a todas y todos. Bienvenidos a un episodio especial de esta escuela para madres y padres, donde cada familia escribe su historia. El día de hoy abordaremos un tema que se ha vuelto tendencia en los últimos días: farmear aura. Lo hemos visto en TikTok, Facebook, Instagram y hasta en los noticieros. Pero, ¿qué representa realmente esta tendencia? Hay palabras que nuestros hijos comienzan a utilizar y que de pronto nos hacen sentir que estamos escuchando otro idioma. Una de ellas es farmear aura. Algunos ya la habrán escuchado en casa. Otros probablemente la estén conociendo apenas hoy. A primera vista, puede sonar como una ocurrencia más de Internet. Una de esas expresiones que aparecen durante unos meses y después son sustituidas por otra. Sin embargo, cuando uno se detiene a observar lo que significa, y sobre todo lo que representa para muchos jóvenes, descubre que detrás de una palabra aparentemente ligera existe algo profundamente relacionado con la adolescencia: la necesidad de construir una identidad frente a los demás. El término farmear viene originalmente de los videojuegos. Se utiliza cuando un jugador realiza ciertas acciones para acumular experiencia, recursos o puntos. Los jóvenes trasladaron esa lógica a la vida cotidiana y comenzaron a hablar de aura como una especie de prestigio simbólico. Alguien gana aura cuando hace algo que proyecta seguridad, estilo, carisma o una actitud que provoca admiración. También puede perderla cuando vive una situación vergonzosa, parece inseguro o hace algo considerado ridículo por los demás. Nadie lleva realmente un marcador encima de la cabeza, por supuesto, y buena parte de esto funciona desde el humor. Lo interesante es que el lenguaje revela una manera muy actual de hablar de reputación, de presencia y de reconocimiento social. Durante los últimos meses, incluso hemos visto cómo la idea ha salido de los comentarios de TikTok para convertirse en una especie de juego social. Jóvenes realizan movimientos, poses, gestos, bailes o pequeñas confrontaciones de presencia en las llamadas batallas de aura, donde el objetivo no es pelear sino transmitir quién posee mayor seguridad, personalidad o dominio de la situación. Puede parecer algo completamente nuevo, pero en realidad toca una dinámica que ha acompañado a la adolescencia desde hace generaciones. Nosotros también tuvimos nuestras propias formas de ganar reconocimiento cuando éramos jóvenes. No utilizábamos la palabra aura y no había teléfonos grabándolo todo, pero sabíamos perfectamente quién era popular, quién vestía de determinada manera, quién sabía bailar, quién tenía facilidad para hablar con los demás, quién destacaba en algún deporte o quién lograba que todos voltearan a verlo cuando llegaba a algún lugar. Existían códigos, grupos, formas de vestir, maneras de hablar y comportamientos que daban cierto estatus dentro de la comunidad adolescente. En ese sentido, nuestros hijos no inventaron la necesidad de ser admirados. Simplemente están viviendo esa necesidad en un contexto completamente diferente. Y ese contexto importa mucho, porque ahora la mirada de los demás no termina cuando suena la campana y que cada estudiante regresa a su casa. La vida social continúa en el teléfono, la conversación sigue, las fotografías permanecen, los videos circulan, los comentarios llegan a cualquier hora y la aprobación puede expresarse mediante números. ¿Cuántas personas reaccionaron? ¿Cuántas compartieron? ¿Cuántas vieron? ¿Cuántas siguieron la cuenta? Algo tan complejo como el reconocimiento social comenzó a tener estadísticas. Para entender por qué esto puede ser tan significativo, necesitamos recordar qué ocurre durante la adolescencia. Estamos frente a una etapa en la que la persona está dejando atrás buena parte de la identidad infantil que había construido alrededor de su familia y comienza a preguntarse quién quiere ser frente al mundo. No siempre lo hace conscientemente ni utiliza esas palabras. Esa búsqueda aparece en la forma de vestir, en la música que escucha, en los grupos a los que quiere pertenecer, en la manera en que habla, en las personas que admira y también en aquello que rechaza. El adolescente experimenta continuamente conversiones de sí mismo. Por eso, puede resultar injusto que desde el mundo adulto observemos algunos comportamientos y los reduzcamos inmediatamente a superficialidad. Un corte de cabello puede parecernos solamente un corte de cabello, pero para un joven
puede representar la forma en la que desea ser reconocido dentro de su grupo. Una canción puede parecernos ruido y para él puede ser una señal de pertenencia. Una palabra que a nosotros nos resulta absurda puede formar parte de todo un código compartido con sus compañeros. Detrás de muchas de estas conductas existe una necesidad muy humana: encontrar un lugar. La opinión de los pares adquiere además un peso particularmente importante durante esta etapa. Esto no significa que todos los adolescentes sean inseguros ni que la familia deje de importarles. Significa que progresivamente están trasladando una parte de su identidad hacia escenarios que ya no controlamos los adultos. Comienzan a preguntarse cómo los perciben sus compañeros, si son aceptados, si encajan, si tienen algo que los distingue. El grupo se convierte en una especie de espejo y dependiendo de lo que ese espejo devuelve, el joven puede sentirse reconocido, ignorado, admirado o rechazado. Desde esa perspectiva, farmear aura resulta mucho más interesante. Ya no estamos hablando únicamente de una tendencia. Estamos observando una forma juvenil de representar esa negociación constante entre lo que soy, lo que quiero mostrar y lo que los demás creen que soy. El reconocimiento social por sí mismo no es algo negativo. Sería extraño pretender que a nuestros hijos no les importara nunca la opinión de nadie. A los adultos también nos importa. Nos gusta que reconozcan nuestro trabajo, que valoren un esfuerzo, que alguien admire algo que hicimos bien. Parte de nuestra identidad también se construye en relación con otros. El problema comienza cuando la mirada externa deja de ser una referencia y se convierte en la única fuente desde la cual una persona determina cuánto vale. Ahí encontramos uno de los retos más complejos de crecer en redes sociales. Antes, una experiencia incómoda podía quedarse en un salón de clases o entre algunas personas. Ahora puede grabarse, compartirse y permanecer disponible durante mucho más tiempo. También sucede lo contrario. Una conducta que recibe muchísima atención puede ofrecer una sensación inmediata de reconocimiento y provocar el deseo de repetirla. Poco a poco, se aprende que determinadas acciones generan respuestas y esa respuesta social puede convertirse en una recompensa poderosa. Por eso, no debería sorprendernos que algunos jóvenes desarrollen una enorme sensibilidad frente a la reacción del público. Publican algo y regresan varias veces a revisar qué ocurrió. Modifican una fotografía, eliminan un video que no obtuvo la reacción esperada o comparan sus números con los de alguien más. El problema no está necesariamente en publicar ni en disfrutar una reacción positiva. Comienza cuando una persona interpreta esos resultados como una evaluación de sí misma. Un video funcionó. Entonces, siento que soy interesante. ¿Nadie reaccionó? Entonces, comienzo a preguntarme si algo está mal conmigo. Las redes hicieron visible algo que antes era mucho más difuso. El adolescente siempre había tratado de interpretar si era aceptado por su grupo. Ahora, esa percepción puede aparecer convertida en una cifra. Y las cifras tienen una característica peligrosa. Parecen objetivas. 2000 reacciones parecen decir algo contundente frente a 20. Sin embargo, ninguna plataforma puede medir la calidad de una amistad, la honestidad de una persona, su capacidad para ayudar a otro, su sensibilidad, su creatividad, su esfuerzo cotidiano o la manera en que enfrenta una dificultad. Conviene decir también que participar en esas tendencias no significa automáticamente que exista un problema. Muchos adolescentes utilizan este lenguaje simplemente para divertirse. Se ríen de los puntos de aura, hacen bromas con sus amigos y al rato están ocupados en otra cosa. Las tendencias también funcionan como mecanismos de integración. Compartir códigos, expresiones y referencias genera una sensación de pertenencia muy poderosa. Comprender eso nos ayuda a no convertir cualquier comportamiento juvenil en una señal de alarma. Lo que realmente importa es observar la relación que el joven establece con esa dinámica. Hay una enorme diferencia entre alguien que participa en una tendencia, se divierte y continúa con su vida, y alguien cuyo estado de ánimo depende cada vez más de cómo reaccionan los demás. Desde fuera, quizá veamos exactamente la misma publicación, pero emocionalmente
pueden estar ocurriendo experiencias completamente distintas. También hay algo muy interesante en la idea de tener aura. Generalmente se asocia con alguien que parece seguro, tranquilo, auténtico, alguien que no necesita esforzarse demasiado para llamar la atención. Hay una contradicción curiosa en todo esto. Podemos llegar a esforzarnos muchísimo para demostrar que no nos importa lo que los demás piensen. Preparar una imagen cuidadosamente para transmitir espontaneidad. Practicar una postura para parecer relajados o construir una personalidad digital cuyo principal mensaje es precisamente que no necesitamos aprobación. Eso tampoco es exclusivo de los adolescentes. Los adultos construimos nuestra imagen constantemente. Elegimos qué fotografía publicamos, qué parte de nuestra vida mostramos, cómo nos presentamos en el trabajo y qué información reservamos. Todos administramos, en cierta medida, la percepción que los demás tienen de nosotros. La diferencia es que muchos adolescentes están aprendiendo a hacerlo mientras su identidad todavía se encuentra en pleno desarrollo y dentro de plataformas diseñadas para amplificar la exposición y la comparación. Esto nos lleva a un tema que como familias resulta mucho más importante que cualquier tendencia: la autenticidad. Poder desarrollar una identidad propia no significa vivir indiferente a los demás, sino lograr que exista cierta coherencia entre lo que una persona muestra y lo que realmente piensa, siente y valora. Cuando la distancia entre ambas cosas comienza a crecer demasiado, sostener la imagen puede volverse agotador. Un joven puede parecer tremendamente seguro en una publicación y sentirse inseguro cuando apaga el teléfono. Puede aparecer rodeado de personas y sentirse solo. Puede recibir cientos de comentarios y seguir dudando profundamente de sí mismo. La visibilidad no necesariamente resuelve la necesidad de conexión. Algunas veces incluso puede ocultarla. Por eso, la casa tiene un papel particularmente importante. Idealmente, debería ser uno de los pocos espacios en los que nuestros hijos no tengan que demostrar constantemente quiénes son. Un lugar en el que puedan haber tenido un mal día sin sentir que perdieron valor. Reconocer una equivocación sin sentir que toda su identidad quedó definida por ella. Admitir miedo o inseguridad sin escuchar inmediatamente una descalificación. Esto no significa renunciar a la autoridad ni dejar de poner límites. Acompañar tampoco significa aprobarlo todo. Los adolescentes necesitan estructura, responsabilidades y consecuencias. Lo que necesitamos aprender a diferenciar es la corrección de una conducta de la descalificación de la persona. Podemos estar profundamente en desacuerdo con una decisión sin hacerle sentir a nuestro hijo que nuestro afecto depende de que nunca se equivoque. Hay otro punto incómodo que esta tendencia nos permite mirar y tiene que ver con la comparación. A veces nos preocupa que nuestros hijos estén demasiado pendientes de cómo se ven frente a sus compañeros. Pero en casa, nosotros mismos podemos haber contribuido a crear esa lógica sin darnos cuenta. Cuando un adolescente escucha constantemente que alguien de su edad obtiene mejores calificaciones, es más disciplinado, tiene mejores resultados o cumple mejor determinadas expectativas, aprende que siempre existe un marcador imaginario en el que ocupa una posición. Después nos sorprende que busque otros marcadores, pero las redes ofrecen muchos. La apariencia puede convertirse en uno, la popularidad en otro, el número de seguidores, el desempeño académico, la ropa, las experiencias, las relaciones. Poco a poco, la vida puede sentirse como una competencia permanente en la que siempre existe alguien que parece llevar ventaja. Además, la comparación digital tiene una característica especialmente complicada. Nosotros conocemos nuestra vida completa, pero de los demás vemos principalmente fragmentos seleccionados. Un joven conoce sus inseguridades, sus discusiones familiares, sus malas calificaciones, los días en que no le gusta su cuerpo y los momentos en los que se siente fuera de lugar. De otra persona, observa una fotografía cuidadosamente elegida, un viaje, una celebración o un momento particularmente atractivo. Está comparando su vida completa con una selección
editada de la vida ajena. Nadie puede ganar permanentemente esa competencia. Por eso, considero que farmear aura puede convertirse en una oportunidad educativa extraordinaria si dejamos de verlo únicamente como una ocurrencia juvenil. Podemos utilizarlo para hablar sobre el tipo de reconocimiento que realmente construye a una persona. No hace falta convertir la conversación en un sermón ni explicarles que su concepto de aura está equivocado. Podemos comprender su lenguaje y, poco a poco, ampliar su significado. Porque existe una seguridad que depende de estar rodeado de personas y existe otra que aparece cuando nadie está observando. Existe una valentía que se utiliza para impresionar a un grupo y otra que se necesita para decir que no cuando todos los demás están diciendo que sí. Hay personas capaces de proyectar una enorme presencia frente a una cámara y otras que la demuestran cuando reconocen un error, cumplen una responsabilidad o defienden a alguien aún sabiendo que hacerlo puede costarles popularidad. Eso, eso también habla de quiénes somos. Y probablemente esa sea una de las conversaciones que más necesitamos tener con nuestros adolescentes. No pedirles que abandonen completamente la necesidad de reconocimiento, porque sería desconocer la etapa que están viviendo, sino ayudarles a construir una identidad suficientemente sólida para que la opinión de los demás no se convierta en el único criterio desde el cual toman decisiones. Llegará un momento en el que nosotros no estaremos presentes cuando tengan que elegir. De hecho, ese momento ya ocurre todos los días. No sabemos cada conversación que tienen, cada contenido que reciben y cada situación que enfrentan. Por eso, la educación no puede depender únicamente de vigilancia y prohibición. Necesitamos que desarrollen criterio. Cuando un adolescente comienza a distinguir entre lo que realmente desea y aquello que hace solamente para obtener aprobación, está desarrollando su autonomía. Cuando puede soportar que un grupo no esté de acuerdo con él sin modificar inmediatamente sus convicciones, está construyendo identidad. Cuando aprende que equivocarse frente a otros no destruye su valor, desarrolla una seguridad mucho más profunda que la imagen de seguridad que pueda proyectar. Y para que eso ocurra, nosotros también necesitamos conservar un puente hacia su mundo. A veces lo rompemos sin querer. Nuestro hijo intenta explicarnos una expresión, un video o algo que ocurrió entre sus amigos y respondemos con ¡qué tontería! ¡Qué pérdida de tiempo! O ustedes ya no saben qué inventar. Es posible que tengamos razón respecto a la importancia objetiva de esa tendencia, pero para él acabamos de enviar otro mensaje. Lo que ocurre en tu mundo no me interesa. Después, cuando sucede algo realmente importante, esperamos que venga a contárnoslo. No necesitamos convertirnos en expertos de TikTok ni utilizar su lenguaje para parecer jóvenes. Nuestros hijos tampoco necesitan que intentemos comportarnos como sus compañeros. Necesitan adultos capaces de acercarse a su realidad sin ridiculizarla. A veces, una conversación profunda comienza simplemente cuando un padre escucha una expresión desconocida y en lugar de corregir, pregunta con verdadera curiosidad qué significa. Seguramente, dentro de algunos meses la expresión farmear aura comenzará a desaparecer y otra ocupará su lugar. Eso forma parte de la cultura juvenil. Sería imposible perseguir cada nueva tendencia y tampoco tendría mucho sentido. Lo que sí podemos aprender a reconocer son las necesidades que permanecen debajo de ellas. La necesidad de pertenecer, por supuesto que no es nueva. La búsqueda de identidad tampoco. El deseo de ser admirado, el miedo al rechazo, la comparación con los demás y la necesidad de encontrar un lugar forman parte de la experiencia humana. Nuestros hijos simplemente están atravesando ese proceso frente a una audiencia mucho más grande que la que nosotros tuvimos. Y por eso, cuando hablamos de farmear aura, en el fondo estamos hablando de algo mucho más importante, de cómo ayudar a un adolescente a construir una idea de sí mismo que pueda sobrevivir incluso cuando no recibe aplausos. Porque habrá momentos en los que tendrán reconocimiento y otros en los que serán ignorados. Habrá ocasiones en las que serán admirados y otras en las que se equivocarán frente a otros. Habrá grupos en los que encajarán
y otros de los que tendrán que alejarse. Si su valor depende completamente de la reacción externa, cada una de esas experiencias podrá convertirse en una crisis de identidad. Pero si poco a poco han construido algo dentro de sí mismos, podrán atravesarlas de otra manera. En ese sentido, la reflexión más profunda que deja esta tendencia no tendría que dirigirse solamente a nuestros hijos. También tendría que alcanzarnos a nosotros como madres, padres y tutores. La pregunta no es cuántos puntos de aura tienen nuestros jóvenes ni cómo evitar que participen en la moda del momento. Lo verdaderamente importante es qué estamos haciendo desde nuestra relación cotidiana con ellos, para que aprendan que su dignidad, su identidad y su valor personal nunca pueden reducirse a la puntuación que alguien más decida asignarles, porque al final, la mirada de los demás siempre cambiará, y nuestros hijos necesitan aprender a vivir también cuando nadie está aplaudiendo. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este episodio especial de Escuela para Madres y Padres, porque cada familia escribe su historia.